Bueno, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Estamos en vivo transmitiendo por las redes, en Instagram en IDM-UI y en YouTube en el canal de Ingeniería de Muestra. Al final de la presentación van a poder hacer preguntas, si quieren, al orador, a través del canal del chat de YouTube. Voy a presentar a nuestro orador y más allá de lo que se puede decir, creo que no hay mejor presentación de su trabajo que las obras en las que ha participado. Así que mientras hago un mínimo resumen de su CV, los invito a admirar algunos de sus trabajos. Fernando Sima es ingeniero civil, perfil estructural por la Universidad de la República, es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene amplia experiencia en diseño de estructuras, cubriendo una amplia variedad de materiales y tipologías. Es experto en diseño de estructuras complejas, que incluyen, en particular, puentes atirantados y estructuras livianas para grandes luces. De varios lugares en los que ha trabajado, se destacan de 2007 a 2011 su participación en el estudio de Santiago Calatrava, y a partir de 2013 trabaja en Schleidenberg Partner en Alemania, donde ahora es director de proyecto. También, por suerte para nosotros, desde 2011 es profesor aquí en Facultad de Ingeniería, donde se desempeña como docente libre. Así que muchas gracias, Fernando, por hacerte unos minutos para acompañarnos y mostrar un poco de tu trabajo. Y bueno, te doy la palabra para que comiences con la presentación. Gracias, Luis. Dame un segundo, voy a compartir pantalla. Y aquí. Te pido que me digas si se ve bien la presentación. Ok. Buenas noches. Nos saludo aquí desde Berlín. Aquí son las 11 de la noche, un poco más tarde que ahí en Uruguay. Y muchas gracias por invitarme a Ingeniería de Muestra. La idea hoy es contarles un poco acerca de estructuras y especialmente estructuras de estadios para la Copa del Mundo en Qatar 2022, en la que he tenido la oportunidad de estar trabajando durante algunos años. Para dar un poco de contexto, Qatar es un pequeño país en la zona del Golfo Pérsico que tiene el tamaño de un departamento de Uruguay, más o menos, unos 11.000 kilómetros cuadrados, muy pequeñito. Una relación desde siempre con el mar que lo rodea, su único contacto por tierra con el resto con otros países, entonces, su única frontera por tierra es con Saudi Arabia, que por cierto en estos momentos Qatar está sufriendo un bloqueo desde hace 3 años con sus vecinos, o sea, la única forma de llegar en este momento a Qatar es por agua o por aire. Ha tenido siempre una relación con el mar porque hasta hace 50, 60 años Qatar vivía de la recolección de perlas en el mar con sus típicos barcos que ven aquí, pero desde hace unos 30 años ha comenzado un avance y una modernización enorme basado en el dinero que han ganado en base a petróleo y gas. Y se ha desarrollado, y ahí pueden ver en el skyline de Doha, de la capital, cómo los rascacielos ahora son la imagen que dominan el horizonte. Y obviamente la relación, siendo un país de la península arábica, la relación con el desierto es clave, y su historia se basa en las tradiciones de los beduinos, de las tribus nómadas que ocupaban la zona. Es un país muy pequeño que tiene 2,7 millones de personas, de los cuales únicamente el 10%, 10-12% son realmente cataríes, el resto de las personas son expatriados, personas que se movilizaron o se mudaron a Qatar para trabajar allí. Entonces, esos 300.000 cataríes son realmente orgullosos de sus tradiciones, y el hecho de haber ganado la posibilidad de ser sede para la Copa del Mundo ha significado para ellos que un esfuerzo enorme para tratar de mostrar al mundo sus tradiciones y sus costumbres y dar a conocer Qatar y los cataríes y las tradiciones. Y trataron de reflejarlo también cuando se pensaron los proyectos para los nuevos estadios de la Copa del Mundo.
en muchos casos está reflejada esa intención de mostrar sus tradiciones, y luego lo vamos a ver en un poco más de detalle. Hablando ya más específicamente sobre la Copa del Mundo de Qatar 2022, Copa del Mundo, va a ser una Copa del Mundo bastante especial. El número de países que van a participar ha aumentado en los últimos años. Será la última vez que se juegue con 32 países. Y se fueron necesarios construir 8 nuevos estadios para el evento, ¿sí? De los cuales únicamente uno de ellos, de los que se ven aquí, el Khalifa International, era un estadio existente. Los otros 7 estadios son completamente nuevos. El Khalifa fue reconstruido casi en un porcentaje bastante alto y ayornado para poder atender una Copa del Mundo de la manera que corresponde hoy en día, o que se requiere hoy en día. Tuve la posibilidad de trabajar en 3 de estos estadios. Aquí el estadio que está arriba a la izquierda, el estadio de Al-Bayt. Luego los 2 que están abajo a la derecha, el estadio de Ras Abu Abud y Al Tumama. Para darles una idea, va a ser la primera vez que la Copa del Mundo se va a poder desarrollar en un espacio tan pequeño, y el número de estadios también es un número reducido, y están todos muy cerca uno del otro. Ya es un país pequeño, pero además están todos los estadios en el entorno de la ciudad de Doha. En la distancia más grande que hay entre 2 estadios es entre el estadio de Al-Khor y el estadio de Al-Bakra, por ejemplo, es de 55 kilómetros. Entonces será la primera vez que uno puede tener la posibilidad de ver el mismo día 2 partidos en estadios diferentes. Lo que también es el hecho de que sea una Copa del Mundo tan compacta también trae otros problemas que tienen que resolverse. Por ejemplo, el hecho de que van a coexistir las hinchadas de 32 selecciones en una misma ciudad, porque todo gira en torno de la ciudad de Doha. O sea, ese es uno de los retos que va a enfrentar la organización en ese caso. Como 40 minutos o 40 y algo minutos, mira Luis, es muy poco para explicar 3 estadios que son sumamente complejos. Lo que voy a hacer es tratar de mostrarles algunas características y concentrarme en algún aspecto que considero interesante de cada uno de los estadios. En el primer caso, el estadio de Al Tumama, me voy a concentrar en el sistema estructural. El estadio de Al Tumama, como les decía, se intentó hacer una referencia en la arquitectura, hacer una referencia a las tradiciones y a las costumbres. El estadio toma su forma del sombrero típico que usan los musulmanes, especialmente los musulmanes jóvenes, que se llama la gafilla, y que luego, cuando son mayores y pasan a usar el guitra, ese pañuelo típico que usan los cataríes, lo usan por debajo para darle la estabilidad que necesita ese pañuelo y que no se caiga y resbale de la cabeza. Entonces, este elemento de la vestimenta típico de los cataríes es muy especial para ellos y quisieron reflejarlo en la forma del estadio, hacer una referencia a ello. Entonces, esta es la propuesta arquitectónica de la imagen que se pretendía. Y aquí pueden ver una imagen de la típica vestimenta catarí con la guitra, y por debajo de esa guitra seguramente tiene que tener una gafilla para poder sostenerlo, como les comentaba. La idea es que tomar esa forma y que a través de ese tipo de gorro, es un gorro tejido en hilo a mano, y la idea es tratar de reflejar ese patrón del tejido, también reflejarlo en la fachada. Y la imagen que se pretendía es lo que se ve aquí. Esta es una maqueta, de manera que cuando sea noche, la luz del interior se pueda visualizar desde fuera con una imagen característica del estadio. Les quería pasar a hablar ahora sobre el sistema estructural.
¿sí? Cuando nos ponemos a hablar de sistemas estructurales, tenemos que pensar en la dimensión, en el tamaño, porque ya lo sabía Galileo desde aquella época que el tamaño importa. En el caso de las estructuras, esto quiere decir que cuando tratamos de llevar a una escala mayor, la escala de un estadio, por ejemplo, la cubierta de un estadio, a dimensiones que son del orden de los 200, 300 metros, si queremos tratar de utilizar los mismos sistemas estructurales y los mismos materiales que utilizamos para las dimensiones o la escala habitual en edificación, de 10, 12 metros, 20 como mucho, lo que sucede es que la estructura tendría un peso tan grande que sería tan grande la estructura que estaría únicamente para soportarse ella misma, básicamente. Entonces eso es lo que llamamos el efecto escala. Entonces, para poder resolver, en el caso de los estadios, donde tenemos una escala que es del orden de 15, 20 veces mayor que la escala habitual en edificación, para resolver una cubierta de este tipo, necesitamos primero pensar en materiales que sean más ligeros, que tengan una mayor relación resistencia con respecto al peso propio, que tengan un ratio mayor, y a su vez pensar en sistemas estructurales que sean más eficientes, lo más eficientes posibles para evitar ese efecto escala que les comentaba. Entonces, normalmente nosotros, no sé si pueden ver mi mouse, pero les voy a decir, normalmente en edificación nos manejamos en este cuadrante de la izquierda al medio, en esta tipo resumen de los diferentes tipos de estructuras que podemos encontrar. Siempre en edificación, para las dimensiones normales y los vanos normales que trabajamos en edificación, pues siempre estamos en la zona de este cuadrante de la izquierda al medio. Pero cuando pasamos y aumentamos a una escala, le agregamos una escala, un factor de 10, 15, 20 para llegar a la cubierta a las dimensiones de la cubierta de un estadio, pues tenemos que pensar en otro tipo de soluciones estructurales que son más eficientes, que permiten resolver salvar ese vano tan grande con la menor cantidad de material posible y la menor cantidad de peso posible. ¿Sí? Uno de los sistemas estructurales que sirve, que no es habitual en la escala normal de edificación, pero que sí sirve para resolver muy eficientemente los casos donde tenemos vanos extremadamente grandes, como en el caso de la cubierta de un estadio, es el sistema estructural de la rueda de bicicleta. Básicamente la rueda de bicicleta consiste en un anillo exterior con los rayos o los radios que están pretensados o tensados de alguna manera, conectados hacia el centro. Lo que genera una estructura que es realmente muy rígida y muy ligera al mismo tiempo. Entonces, de esta idea se deriva el concepto estructural para la cubierta del estadio Altumama. ¿Sí? Se plantea ya que la cubierta del estadio tiene que salvar, es un círculo perfecto de 240 metros de diámetro, donde únicamente se deja el área que corresponde a la cancha sin cubrir, que tiene unos 90 metros de diámetro. Entonces se utiliza ese sistema de rueda de bicicleta sustituyendo el eje de la bicicleta, en este caso por dos anillos de tracción y una serie de radios que estarán traccionados también. Este sistema estructural, que lo podemos ver un poco más en detalle aquí en los cortes, es un sistema súper eficiente y no es habitual para la escala habitual de edificación que les comentaba, pero sí para este tipo de cubiertas de gran escala. Tiene algunas condicionantes que también condicionan, o algunas características que condicionan el uso de este sistema, pero es un sistema muy eficiente. En este caso consiste en la utilización de dos anillos de tracción conectados por los radios que aparecen aquí en rojo, que transmiten las cargas a un anillo exterior de compresión. Estructuras o sistemas estructurales no habituales requieren procedimientos constructivos no habituales.
un procedimiento o el procedimiento constructivo habitual para este tipo de sistemas estructurales se llama, consiste en el levantamiento de la red de cables que va a sostener la cubierta al unísono. No hay forma de levantar esta cubierta como lo haría si tengo que poner la cubierta de una casa. Puedo traer una grúa, levanto las piezas que corresponden y cubro las dimensiones que necesito cubrir. En este caso, lo que se hace es un procedimiento que se llama de Big Lift. Anclado en el anillo de compresión, se utilizan, en este caso, el número de gatos necesarios para el número de ejes radiales que se tengan, que están completamente coordinados y comienzan a tirar de forma que los anillos centrales se vayan levantando a través del tensionamiento de los cables radiales. Una característica fundamental de este tipo de sistemas es que hay que utilizar elementos que tengan la propiedad que les comentaba, un ratio de resistencia con respecto a peso propio muy alto. En este caso, los cables de acero de alta resistencia y luego los cerramientos hechos con membrana, que es un material poco habitual en edificación, pero cada vez se está haciendo más habitual a niveles normales, digamos, de edificación, pero a nivel de estadios para cubrir esto. Es un material que tiene un ratio de resistencia con respecto a peso propio muy elevado. Entonces, con poco peso propio se logra resistir y cubrir áreas muy grandes. Entonces, en este caso, los elementos de la cubierta son paneles de fachada especialmente fabricados que tienen una característica especial y geometría muy especial. Aquí pueden ver cómo se ve la cubierta del estadio y al fondo se puede ver el centro de la ciudad de Doha con los rascacielos. Hay unas imágenes para mostrar la fachada. La fachada también tiene su gran complejidad en este caso. La idea es que básicamente trabajar con membrana, una membrana que está tensionada, para poder hacer estas perforaciones necesita un esfuerzo bastante importante de diseño y costó bastante poder desarrollar el proyecto de esta fachada también. Aquí algunas imágenes de cómo luce el estadio a la noche y cómo el concepto que les mostraba en la maqueta, donde el estadio, las luces del estadio se van a poder ver a través de la estructura de membrana, generando una especie de lámpara en el desierto con la forma de la gafilla, pues, se logra de esa manera. Aquí una vista un poco más detallada de la cubierta. El siguiente estadio que les quería mostrar es el estadio de Al Bayt. También es un estadio muy especial y aquí me quería concentrar en una característica de los materiales. En el caso de los estadios son estructuras singulares, cada una es diferente y cada una tiene requerimientos, si bien hay requerimientos básicos o los requerimientos necesarios para cumplir con digamos, el evento para el que se está planeando este estadio, cada uno tiene sus peculiaridades y el diseño muchas veces condiciona la utilización de materiales y muchas veces es necesario crear nuevos materiales para poder cumplir con determinados criterios, que fue lo que sucedió en el caso de Al Bayt. El concepto arquitectónico de Al Bayt se basa en la idea de la típica tienda de las tribus nómadas que habitaban la zona de Qatar. Estas tiendas se llaman Bayt al-Shahar. Es una tienda abierta que básicamente consiste en una lona, un textil, una tela que se extiende sobre una serie de puntales y estos puntales están tensionados hacia afuera de manera de darle estabilidad. Este tipo de tiendas se utiliza también como forma de relacionamiento entre
las personas, ¿sí? Entonces se usa como agasajo a las personas que vienen a visitar. Cuando se hace una fiesta, por ejemplo, los cataríes a veces utilizan estas tiendas como una forma de expresar su interés por compartir con el resto de las personas, compartir el té, compartir la shisha en determinados eventos, ya sea un casamiento, ya sea cualquier festejo. Algo muy importante para los cataríes, que es muy característico, es el tipo de textil que utilizan para cubrir el interior de este tipo de tienda, que es característico de las tribus específicas que habitaban la zona de Qatar. Entonces tiene una tradición muy fuerte para ellos. El concepto arquitectónico, como les decía, era básicamente pues, escalar una tienda típica catarí, llevarla al tamaño de un estadio. En este caso, un estadio que tiene capacidad para 60.000 personas, que va a ser sede del partido inaugural y va a tener una de las semifinales de la Copa del Mundo. Y como les decía, obviamente el efecto escala, tanto desde el punto de vista de los materiales como desde el punto de vista del sistema estructural, el efecto escala no nos permite utilizar la misma solución estructural que se utilizaría por una tienda normal en este caso. Entonces hubo que buscar una solución o soluciones que permitieran resolver esta situación a mayor escala. Para que se hagan una idea, la proyección en planta de este edificio tiene 311 metros por 273 metros, una altura que llega en el punto máximo hasta los 70 metros, ¿sí? Medido desde el nivel exterior. Una característica que tiene este estadio es que tiene una cubierta retráctil, que es una de las cubiertas retráctiles más grandes del mundo, de 95 metros por 160 metros. Y como les comentaba, para poder resolver esto, hubo que buscar soluciones fuera de lo habitual. Aquí pueden ver un poco la magnitud de la complejidad de la estructura que se tuvo que utilizar para poder resolver la cubierta y la fachada, que son una misma cosa en este caso, considerando además que entre las dos capas de la cubierta que generan el espacio entre los dos extremos de las cerchas que generan la cubierta, había que colocar y colgar todos los elementos de instalaciones que era necesario. Ahí pueden ver en verde, lo que se ve ahí en verde son una gran parte de las instalaciones especialmente para aire acondicionado de todo el estadio. Una característica que tienen casi todos, 7 de los estadios para esta Copa del Mundo, es que todos los estadios tienen aire acondicionados para el 100% de los espectadores y la cancha de fútbol. Entonces, lo que permitiría jugar un partido de fútbol y poder ver un partido de fútbol en cualquier condición climática. La Copa del Mundo se va a jugar por un tema del clima. Normalmente la Copa del Mundo se juega entre junio y julio, que es verano. En esa época en Qatar es imposible jugar al fútbol porque la temperatura varía entre los 40 y 50 grados. Entonces por primera vez se cambió la fecha de la Copa del Mundo y se jugará entre fines de noviembre y diciembre de 2022. Continuando con la descripción de la estructura, aquí podemos ver que el área que hay que cubrir con membrana, en este caso una membrana estructural, es muy, muy grande, ¿sí? Se utilizó en el caso de la membrana externa, es una membrana bastante habitual de un material que se llama PTFE, que básicamente es teflón,
con un tejido de fibra de vidrio en el interior. En la zona donde aparecen almohadones de ETFE, es un producto, una membrana un poco especial que es translúcida y permite la entrada del sol, esto es mirando hacia el sur, para poder aprovechar la mayor cantidad de luz posible y permitir crecer el césped del campo de fútbol naturalmente durante la mayor parte del año. El lado interior del estadio estará cubierto por una membrana muy especial que el nombre que tiene es el inner liner o middle liner, depende de dónde esté ubicada dentro del estadio. Son unos 70.000 metros cuadrados de una membrana que tiene el patrón de ese tejido típico que les comentaba, ese patrón de tejido típico catarí, ¿sí? Ese patrón de tejido típico que les estaba comentando es un tejido a mano, se llama al-sadu, ¿sí? Tiene los patrones geométricos son especiales y caracterizan a las tribus los grupos que habitaban Qatar. Y esta es la geometría tradicional que identifica a los cataríes. Entonces, parte del proyecto significó tener que cubrir todo el interior del estadio, toda la cara interior de esa gran tienda, con este tipo de membrana, con este patrón geométrico. Se imaginan que este patrón geométrico, que es un tejido a mano, si miramos la escala nuevamente, tenemos que, por ejemplo, esta banda central tiene del orden de 8 a 10 centímetros normalmente. Cuando pensamos en cubrir un estadio, para que sea visible ese patrón, esa banda central tiene que pasar a tener 120 centímetros. 1,20 m es una escala de 15 a 1. Y luego tenemos el problema de que para poder ejecutar con una tela que normalmente se fabricaría con 2 metros de ancho, cualquier tela tiene un ancho determinado, normalmente ese ancho son aproximadamente 2,5 metros, pues hay que lograr generar todos esos 70.000 metros cuadrados de superficie con telas que tienen un ancho, con bandas de tela que tienen un ancho de 2,5 metros. O sea que es otro de los problemas que hubo que resolver. Los requerimientos para esta membrana. Primera cosa, el cliente lo que quería era ver realmente el tejido tradicional catarí reflejado en el interior de la tienda. Entonces tenía que tener un aspecto de tejido, porque lo natural es, bueno, utilizar una membrana normal, quizás una membrana de PVC, y imprimirla con ese patrón, pero eso no resultaba. El segundo punto es la cara interior de una superficie muy grande, necesitaba unas propiedades acústicas particulares y especiales, y entonces una superficie lisa no cumplía con los requerimientos acústicos. Luego, requerimientos más normales para de este tipo de membranas, que es la resistencia al fuego, la resistencia estructural, obviamente, la membrana estará tensada en 2 direcciones y además tiene que soportar las cargas de viento que puedan aparecer. Y sobre todo en esta zona tiene que tener una durabilidad adecuada, porque tenemos alta temperatura, tenemos humedad, está expuesta al sol y a los rayos ultravioletas. Para poder resolver esto se utilizó un sistema nunca antes utilizado en este tipo de elemento de membrana. Se resolvió hacer, para poder cumplir con esos requerimientos que les comentaba antes, se resolvió utilizar los hilos de poliéster, revestirlos con PVC. Normalmente lo que se hace es el tejido, se le pone una capa de PVC, al tejido de poliéster se le pone una capa de PVC o 2 capas de PVC, una a cada lado, para protegerlo. El PVC lo que hace es proteger el tejido y darle protección a las inclemencias del tiempo al tejido para que no se deteriore. Lo que se hizo aquí fue el proceso contrario. Al hilo de poliéster, a la fibra de poliéster, se la revistió con PVC
esas fibras de poliéster revestidas en PVC de color, ya con el color que toca, la combinación de los 4 colores que utiliza el patrón de SADU. Y luego se aplicó el método tradicional de tejido jacquard, ¿sí? No es el tejido a mano, pero es el tejido con la máquina de tejido jacquard de esas fibras ya revestidas con PVC de color, para poder lograr el patrón que se buscaba. Luego de un tratamiento térmico para darle mejores características, se logró el aspecto que ven aquí. Es el aspecto tejido que realmente se buscaba, cumple con las características de resistencia al fuego, de características acústicas, y a su vez se cumple con la imagen que el cliente pretendía de este material y de esta membrana que va a cubrir el estadio. Esta es una imagen de algunos test, como estamos hablando de un tipo de membrana que nunca se ha realizado. Es necesario hacer muchísimos test para probar que todas esas características que le mencionaba antes realmente las cumple. Este es un test de resistencia especial, donde está la membrana tensionada en 2 direcciones. Y aquí pueden ver la preparación de la membrana, que luego será instalada en el estadio ya con las dimensiones reales. No hay que olvidarse, hasta ahora les he hablado únicamente de la parte exterior de la tienda, pero no hay que olvidarse que dentro va un edificio, lo que en la jerga se conoce como el bowl, y donde estará el campo de juego, estarán las tribunas, que es un edificio súper complejo, muy grande, imagínense, para tener capacidad de 60.000 personas. En este caso fue completamente, o en 90% prefabricado, y hecho en hormigón premoldeado, y el anillo superior está hecho en estructura metálica con hormigón premoldeado. Aquí pueden ver algunas imágenes de el montaje de la estructura metálica que les comentaba antes, el montaje de la cubierta retráctil, ¿sí? Con instalación de cerchas que miden 95 metros de longitud. Y aquí una imagen ya del estadio casi acabado, ¿sí? Pueden ver cómo la cubierta retráctil, los 2 tramos de cubierta retráctil en los extremos, y aquí unas imágenes de vista superior, cómo se ve el estadio en este momento. Esos elementos en rojo que ven ahí, esas rampas o puentes de acceso, son para los VIP y VVIP. VIP corresponde a la familia FIFA o las personas invitadas por FIFA, y VVIP corresponde al emir de Qatar y su familia. Algunas imágenes de Al Bayt y su entorno. Se creó todo un parque alrededor para generar una especie de oasis alrededor del estadio. Esta es una imagen del interior, ya con la cancha de fútbol y el césped final. Una característica que vale la pena comentar: el césped fue instalado en 6 horas durante la noche, y fue récord del mundo. Han roto el récord del mundo en instalación del campo de fútbol con cada estadio que se ha construido en Qatar. Algunas imágenes desde la zona de VIP, para que vean el nivel de acabados de las tribunas en esta zona. Y algunas imágenes de lo que se puede esperar como vista de ese oasis y la idea de la tienda catarí para recibir a los invitados que llegarán para ver el Mundial de 2022. En tercer lugar, quería mostrarles el estadio de Ras Abu Abud. El estadio de Ras Abu Abud es un caso único y especial. Va a ser la primera vez que un estadio va a ser completamente desmontable. Y aquí me quería centrar en el aspecto de la sostenibilidad de la estructura. El concepto de la sostenibilidad en este caso está relacionado con el hecho de que pueda ser completamente desmontable
y luego que acabe la Copa del Mundo se puede trasladar a otro lugar y instalar y tener un nuevo estadio, o separar las piezas de este gran Lego y construir un set diferente de estadios. Puede ser un estadio de 5.000 personas para atletismo, un estadio de 10.000 personas para básquet y un estadio de 20.000 personas para fútbol. Entonces, esta es una imagen del concepto arquitectónico, la idea es que para aprovechar y hacer la estructura lo más modular posible, se utilizaron containers adaptados, donde todos los elementos de arquitectura necesarios, ya sea oficinas, baños, escaleras, todos esos elementos están resueltos a través de containers especialmente fabricados para ello, y la estructura metálica completamente modular y que puede ser fabricada a partir de piezas menores que luego pueden ser transportadas dentro de contenedores y llevadas a otro lado. La idea es que una vez que acabe el Mundial, esta estructura puede ser llevada completamente a otro lugar, se desmonta completamente y el espacio puede ser reutilizado para otro tipo de proyectos. Es una zona muy privilegiada de Doha, quizás es el estadio que tiene la mejor vista del skyline de Doha en este caso. Aquí una vista de las fundaciones de la estructura. Es la única parte de la estructura que es tradicional, digamos. Son zapatas aisladas normales, y el resto de la estructura es casi que completamente modular. Aquí vemos una imagen superior con una parte de los contenedores. Estamos hablando de que son alrededor de 1.000 contenedores que conforman todo el interior del estadio. Y luego aquí podemos tener una imagen de cómo se procede a la construcción. Es prácticamente montar piezas como si fuese un Lego. Y aquí pueden ver las diferentes piezas de diferente tipo, y únicamente son grúas trabajando para montar la estructura. Aquí unas imágenes de elementos de las tribunas en estructura metálica, también completamente modular, que tiene algunas características muy particulares. Aquí pueden ver de nuevo una foto más actual del estado actual de la construcción, donde se ven las piezas del Lego desparramadas por todas partes. Parece el cuarto de mi hijo. Aquí tenemos alguna imagen un poco más lejana del estadio. Y como le decía, es el estadio que tiene la mejor vista de Doha, por lejos. Está al lado del mar. Otra característica de este estadio, por estar al lado del mar, fue posible, y como el estadio está hecho para utilizarse durante la Copa del Mundo y luego desmontarlo, se pensó y se estudió, no fue necesario, fue el único caso que no fue necesario proporcionar aire acondicionado para todos los asientos. Entonces, también atendiendo o cumpliendo con su característica de estadio sostenible. Aprovechando también que estando al lado del mar se puede utilizar la brisa del mar para enfriar y hacer circular el aire dentro del estadio. Con esto creo que acabo, Luis, y estamos más o menos en hora. Muchas gracias por su atención. Bien, Fernando, muchísimas gracias por la presentación. Realmente quedo impresionado cada vez que te escucho hablar y veo tus obras. O sea, cada vez que voy a una de estas obras quedo un poco impresionado, y no sé lo que sentirás vos al estar trabajando directamente adentro en todas estas. Y estos son solo los estadios. Después los puentes, el hub central de Nueva York. O sea, es realmente impresionante, y yo personalmente me quedé con ganas de más, y ya te estoy invitando para hacer una versión un poco más extendida que en algún momento vamos a hacer.
Con gusto, Luis. Bien, están llegando felicitaciones por las redes. Muchos uruguayos orgullosos de que nos representes así. Y me llegaron, bueno, aplausos también generales. Y me llegaron algunas preguntas por interno. Entonces, voy a romper el hielo yo con una personal mía primero, que había anotado. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo de esto en Uruguay en algún momento? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es la situación en Uruguay? La necesidad acá en este caso, de Qatar, de organizar un mundial en un país pequeño que no tenía capacidad de estadios, hizo que se tuvieran que construir 7 estadios nuevos completamente, con una capacidad bastante importante. En el caso de Uruguay, no creo que al final de cuentas la idea de organizar el mundial vaya a prosperar, salvo que se organice en conjunto con otros países. Entonces la idea podría ser que Uruguay, según lo que he escuchado, que Uruguay podría ser sede tener 1 o 2 sedes. Ahí ya es una cosa más razonable. Bueno, pero más allá justamente nos están preguntando si, bueno, ¿qué hacemos con el centenario? ¿Es posible hacer un techo de estos en el centenario? El Estadio Centenario necesita una revitalización. Lo necesita porque es una estructura que tiene 90 años. Y hay una gran diferencia en lo que era el fútbol, o ver el fútbol hace 90 años, y lo que es ver el fútbol ahora. Ahora se hace un estadio no solamente para las 60.000 personas que van al estadio, se hace un estadio para 1 millón de personas que lo van a ver. En el caso de Uruguay no sé cuántas personas lo verán por televisión, pongámosle, o 1.000 millones de personas si hablamos de una Copa del Mundo. ¿Sí? Entonces, la televisión, las necesidades de atraer a la gente, porque la gente puede ahora tranquilamente decir, ¿para qué voy a ir al estadio si tengo una pantalla de 52 pulgadas y puedo mirarlo en 3D en casa? ¿No? Entonces hay que atraerlo, hay que generar ese interés por ir al estadio. Entonces tenés que tener un producto que sea atractivo, que disfrutes, que lo pases bien. Es lo que se tiende ahora, sobre todo en las grandes ligas, ahora a cumplir con los estadios. Bien. La necesidad, sí, perdón. No, en eso que decías, o sea, genial también parte de tu presentación, que vos sos un ingeniero estructural, pero estás hablando desde la megaestructura de la cubierta hasta la parte textil, o sea, de cómo se hizo la parte del recubrimiento interior y la parte acústica, el fuego, de resistencia, de durabilidad, que a veces en la carrera, o sea, que acá hay varios ingenieros o futuros ingenieros que están viendo, que a veces no queremos ser ingenieros civiles y como que nos enfocamos un poco solo en la parte estructural, pero sin embargo todo lo accesorio ahora es súper importante también. Es un tema porque en los estadios, salvo contadas excepciones, lo que se ve, la arquitectura, es la estructura. Punto. No hay decoración adicional, no hay revestimiento para cubrir, no, es la estructura lo que se ve. Entonces, la estructura ya tiene que cumplir con otros requisitos que no son habituales si vos luego, si tu estructura luego la vas a cubrir con un elemento que cumple con los requerimientos de fuego, de acústicos o lo que sea. En este caso no querés colocar otro elemento más en la cubierta. Querés tener la cubierta más ligera posible porque sale más barato, porque cuesta menos las fundaciones de esa estructura. Entonces, no querés colocar. Entonces, tiene que ser una estructura que sea bonita. Bien, eso es perfecto. Importante. Y eso es algo que yo cuando daba clases de puentes también insistía bastante, que bien. Es poco habitual en nosotros. Te hago más preguntas que llegan del público. En particular, ¿qué te aportó la Facultad de Ingeniería desde el punto de vista de la formación? O sea, ¿cómo analizás la formación nuestra acá en Uruguay de Facultad de Ingeniería ahora que estás viendo todos esos problemas
a nivel mundial? A ver, obviamente cuando yo salí de la Facultad de Ingeniería, nunca pensé que fuese a trabajar a este nivel, digamos. Pero lo que sí me proporcionó la Facultad de Ingeniería es la capacidad analítica y la capacidad de encarar problemas que en principio, y antes de encararlo diría, no podría hacerlo porque no tengo las herramientas, pero me proporcionó esa característica que tenemos los ingenieros, especialmente los ingenieros uruguayos, de que no sabemos cómo hacerlo, pero vamos a aprender y lo vamos a hacer. Eso es algo que no siempre se encuentra por ahí, de que eso he visto en otros ingenieros de otros lados, ¿sí? O sea, hay muchos ingenieros que saben o responden a lo que está en el manual, y lo que está en el manual es lo que van a hacer. Nosotros tenemos la característica de que somos un poco más flexibles y tenemos esa posibilidad de que la facultad nos enseñó a abrir la cabeza y aprender sobre la marcha también. Es genial esto. Y realmente estas estructuras claramente no están en el manual, ¿no? O sea, están innovando bastante. Bien, te traslado otra pregunta. Esto creo que es una pregunta un poco personal, ¿no? ¿Cuáles son los mejores estadios de Sudamérica? Has hecho, ahora bueno, ya hace unos años que estás trabajando en un estadio, imagino que habrás estudiado y analizado bastante. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Maracaná. ¿Antes o después de ponerle el techo? ¿Sabes qué pasa? Los estadios tienen algo especial, porque siempre significan algo para la gente. Es un edificio que tiene un significado. A mí me explicaban en Río de Janeiro lo que significaba para la gente Maracaná. Sacando todo el tema de nuestra tradición y digamos, la leyenda de Maracaná para nosotros. Es algo como está por encima de cualquier cosa. Sacando eso, la gente lo que tiene es el recuerdo de sentarse en el estadio y disfrutar. Me contaban cómo disfrutaban panchos en el estadio Maracaná y se acordaban del olor y de la sensación de estar comiéndose un pancho en el estadio. Entonces, cada persona tiene su propia percepción y tendrá su preferencia, quizás no de un estadio, no técnicamente perfecto, pero cómo la gente lo percibe es muy importante. Entonces, a mí a veces me da un poco de cosa cuando piensan en decir, bueno, este estadio porque está viejo lo van a tirar abajo, como están pensando en hacer con el estadio de Giuseppe Meazza de Milán, que me parece una barbaridad. Entonces, la percepción de la gente y cómo la gente siente el estadio es muy importante. Más allá de eso, Maracaná técnicamente es muy bueno. Y luego de la remodelación, es muy bueno. Y le tomé mucho cariño porque además Bien. Para los Juegos Olímpicos participé en el análisis de la cubierta de nuevo, que ya se había analizado y proyectado, pero para poder hacer la ceremonia de los Juegos Olímpicos tuve que analizar completamente la cubierta porque se colocaron 200 toneladas extra solamente para las ceremonias. Entonces Bien, hubo que analizar. Esto que está diciendo, o sea, lo primero que decías de lo que significa la estructura, o sea, no solo como elemento estructural, sino lo que va a involucrar a la sociedad es genial, o sea, es parte de mucho de lo que decía otro gran ingeniero uruguayo, ¿no? Eladio Dieste hacía mucho énfasis en eso, que no solo la estructura puede cumplir una función estructural, sino que puede transmitir mucho más, y claramente las obras de Dieste son muy, muy expresivas, ¿no? En ese sentido. Otra pregunta que llega de la audiencia es, bueno, pregunta a un estudiante, ¿cómo se hace para trabajar en Europa como ingeniero egresado de Uruguay? O sea, que me imagino que no va a haber un camino, pero ¿querés contarnos un poco cómo fue tu camino? Sí, mi camino fue que al terminar la carrera en Uruguay y después de empezar a trabajar un poco, me interesó
el hecho de poder hacer un doctorado y especializarme en lo que a mí me gusta, que son las estructuras, más aún. Y lograr poder analizar cosas que en ese momento no podía, porque vos lo sabes bien, vos hiciste más o menos el mismo camino. Cuando estaba terminando el doctorado, me picó el bichito de ponerme a trabajar y tratar de proyectar, porque al final de cuentas soy ingeniero. El doctorado te permite ser también investigador, pero al final de cuentas yo soy ingeniero puro. Y me encanta la investigación y me encanta la docencia también, pero eso me tira muchísimo la ingeniería, el proyecto y poder resolver los problemas, sobre todo. Entonces me puse a trabajar y con mucha insistencia y muchas ganas y mucha paciencia, al final terminé haciendo lo que más me gusta y lo que más disfruto. Bien. Preguntan también si hay alguna formación específica en estadios. No. O sea, si quieres... No hay. Por lo menos yo no lo conozco. No conozco ninguna formación en estadios. Las empresas que trabajan en el proyecto de estadios, ya sea arquitectura, ingeniería, inclusive en instalaciones de estadios, son pocas en el mundo. Es una especialización desde el punto de vista de que hacer los estadios genera ese know-how que las empresas tienen. Pero son siempre los mismos. Bien. Vayas a donde vayas, te encontrás con las mismas personas, te encontrás con los mismos... El club de los hacedores de estadios. Bien, estamos llegando un poco al final del tiempo. Te mandan muchos saludos, felicitaciones, ex estudiantes que se acuerdan de ti, que tienen buen recuerdo también. Bueno, me alegro. Te agradezco nuevamente por el tiempo. Son las 12 de la noche en Alemania ahora y por suerte no nos dormimos, que tenía miedo Fernando. No, por aquí seguro que no nos dormimos. Gracias por la presentación, por la claridad de la presentación, además por lo amplia que fue. Y bueno, para los que seguimos aquí despiertos, está terminando Ingeniería de Muestra, pero hay algunas actividades más. En particular, personalmente los invito dentro de una hora, es la final del concurso de puentes por los mismos canales. Y bueno, cerramos por acá. Fernando, muchísimas gracias y seguro que la vamos a continuar en otro momento. Con gusto. Un abrazo, Luis.